Uno de los sectores y de las categorías que mide el estudio de Top of Mind, tanto en adultos como en niños y jóvenes, es el de los bancos. Es una categoría que ha venido en expansión, sobre todo en un nuevo escenario de competencia mucho más compleja, con nuevos jugadores. Para entender qué ha hecho Bancolombia en materia de posicionamiento y cuál es su estrategia, nos acompaña la doctora Adriana Arizmendi, vicepresidenta de Mercadeo. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Adriana. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál ha sido la estrategia de Bancolombia para mantenerse como una de las marcas líderes en la recordación de la categoría de bancos? Yo me atrevería a decir que una de esas cosas que todos nombramos, que todos mencionamos y que parece ser cliché, y es tener al cliente en el centro. Pero cuando realmente, cuando genuinamente tienes a las personas en el centro, cuando desarrollas una estrategia a partir de la empatía y de ese deseo genuino, real, de buscar el bienestar de todos, puedes hacer una diferencia en el hacer, ¿no? Y en esa percepción que las personas tienen de la marca. Por eso para nosotros es súper importante entender la realidad, los intereses, el momento preciso de cada persona, de cada pyme, de cada empresa, de cada gran empresa del país, y con base en eso, ahí sí, desarrollar estrategias de marketing que intenten acompañar a cada persona, a cada cliente en su realidad, en su momento preciso. ¿Cómo hicieron en los 2 últimos años? Conversaba con algunos empresarios y digamos en Colombia y en el mundo hemos vivido en 4 años lo que deberíamos haber vivido como en 15. Pasamos de una pandemia, luego a 2 años espectaculares de crecimiento y hoy como una amenaza de recesión. ¿Cómo hicieron ustedes en esa etapa de crecimiento de la economía en los 2 últimos años, donde el consumo de los hogares y las empresas estuvieron muy dinámicas y fueron los motores de crecimiento de la economía? Nuevamente la empatía, entender el momento en el que cada persona está. No podemos hacerlo de forma lineal y suponer, uno, que la situación es exactamente igual para todos, y dos, que el escenario que vivimos en un momento se va a mantener por el tiempo inalterado. Hay que entender muy bien ese momento y esa situación particular de cada uno de nuestros clientes, pero también saber la responsabilidad que tenemos en el país y lo que representan estas coyunturas que debemos como organización siempre tener en cuenta para afrontar de la mejor forma, ¿no? Desde la óptica de ese endeudamiento responsable, por ejemplo, hemos venido desarrollando iniciativas que sean precisas y que lleven esas decisiones de negocio a que las personas entiendan y tengan como muy palpable, muy visible esa realidad de sus gastos y de cómo las propuestas que nosotros tenemos les permiten mejorar su momento de vida. Esto teniendo muy en cuenta, por supuesto, la realidad económica de cada uno de nuestros clientes y esos problemas posibles, problemas futuros que puedan presentarse por las coyunturas que vivimos. Tú lo decías ahorita, lo que hemos vivido en los últimos 2 años ha sido el equivalente, yo no diría que a 4, sino a 10. Hemos estado en un proceso súper acelerado de cambio que nos enfrenta a situaciones distintas todo el tiempo y nos hace a nosotros también reaccionar con mucha flexibilidad y con mucha prontitud a las distintas necesidades. En Bancolombia hemos sido siempre coherentes con esa posición de estar del lado del cliente, y cuando el gobierno nacional, por ejemplo, envió el mensaje de disminución de tasas de interés, fuimos los primeros en tomar la medida de forma real y actuar sobre ese punto. Adicional a eso, se han creado techos en las tasas para algunos de nuestros productos que son claves, y por supuesto también acompañamos a nuestros clientes con información real y oportuna para que tomen las mejores decisiones informadas, que es lo más importante en momentos en los que todo cambia, ¿no? En los que todo se vuelve fuera de lo que creemos normal o de lo que hemos aprendido a que sea normal. Ese crecimiento de la economía, doctora Adriana, vino acompañado de 2 hechos muy importantes. Una inflación al alza y la consecuencia de esa inflación, y es que los bancos centrales arrancaron a subir las tasas de interés.
¿cómo hicieron ustedes en Bancolombia para enfrentar esa coyuntura compleja que todavía pues mantenemos unas tasas altas y una inflación que todavía no sabemos si ya llegamos o no al techo de cara al consumidor? Entendemos precisamente el comportamiento de cada consumidor y asumimos con mucha responsabilidad esos cambios en las tasas de interés. Entonces, lo que hacemos es, con base en información, en data y en analítica que tenemos porque conocemos a nuestros clientes, los vamos acompañando en función de sus necesidades. La idea no es seguir impulsando el consumo y hacerlo de forma desmedida, sino al contrario, con mucha responsabilidad, con mucha conciencia, acompañar a cada cliente en el momento en el que están transitando, en las necesidades particulares que están viviendo y darles información suficiente para que el endeudamiento sea responsable. Eso es súper importante para nosotros porque se trata de acompañar a las personas, de generar bienestar para todos, y cuando tú intentas generar bienestar para todos, cuando trabajas para ello, tienes que ser capaz de evaluar las situaciones en el total de su complejidad para que las personas tengan herramientas y tomen decisiones informadas sobre lo que es mejor para cada uno en determinado momento. Sin duda, uno de los sectores más dinámicos en materia de transformación, cambios y adaptaciones ha sido el financiero. Las fintech han roto muchos de los paradigmas que hay. ¿Cómo mantener vigente una marca como Bancolombia, donde hay nuevos jugadores, donde la competencia se amplía y donde las expectativas de los consumidores cambian? Mira, yo creo que uno de los grandes temas es mantenernos vigentes en términos de información, de contexto, de innovación, pero también de flexibilidad, de apertura para poder involucrar todos los cambios que tengamos que involucrar en lo que hacemos. La transformación debe ser permanente, la evolución tiene que ser constante. Y eso se da en la medida en la que nuevamente entiendas las necesidades de las personas. Entendiendo esas necesidades y las dinámicas de mercado, pensamos de forma creativa para unir esas puntas, tanto en el negocio financiero como en el no financiero. Nosotros hace un par de años lanzamos la estrategia de ecosistemas referida a Tu 360, que tiene ese entendimiento del total del circuito de cada persona y ofrece soluciones con acompañamiento en vivienda, en vehículos, en compras en general, que tiene viajes, tecnología y otros productos, en negocios, de manera que podamos estar de forma permanente acompañando a nuestros clientes en todas esas necesidades. Es pensar siempre en unirnos a una tendencia de mercado que sea coherente con las necesidades de las personas y que nos permitan diseñar soluciones que vayan un poco más allá, ¿no? Que se hablen desde ese negocio bueno para todos, desde ese negocio que impulsa a poder comprar casas, planear viajes, cambiar de celular o hacer networking para mejorar el desempeño de un negocio, pero manteniendo una comunicación cercana, relevante, sencilla y honesta por encima de todo. ¿Cómo han cambiado, doctora Adriana, la comunicación con las audiencias? ¿Qué hay? Se lo quiero preguntar es desde la óptica de la pandemia. La pandemia, pues digamos, toda la tecnología jugó un papel fundamental en este relacionamiento. ¿Cómo ha cambiado un poco ese relacionamiento y esa comunicación con las audiencias? ¿Qué han apalancado en tecnología? ¿Qué en otros canales? ¿Cómo funciona un poco ese entorno? Es una pregunta súper interesante y ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido en el banco, porque el sistema financiero, la industria financiera en general es compleja, es técnica, muy técnica. Y bueno, de pronto cuando estábamos, digamos, en el día a día del negocio, era un poco más complejo darnos cuenta de qué tan difícil podía ser para alguna persona entender el lenguaje financiero y algunos tecnicismos que teníamos, bueno, que no eran de pronto parte de la comunicación más masiva, pero sí de nuestro día a día en la relación. A partir, obviamente, de la pandemia, como tú lo mencionas, esa relación de producto y más técnica, más a fondo, empezó a ser más cotidiana. Empezó a ser la explicación diaria a cada uno de nuestros clientes y nos retó, junto con el cambio que hicimos de imagen de marca, a ser menos banco, a hablar menos como un banco y más como hablan las personas en su día a día. Entonces, hoy estamos centrados en que esa comunicación sea más directa, más clara, más precisa,
pero también más empática, más como las personas, ¿no? Menos técnica. Es un proceso, no es sencillo porque además somos una industria altamente regulada que bueno, pasa por muchos procesos de supervisión y que tiene que cuidar también muchas palabras porque tienen interpretaciones distintas, pero siempre con la idea y con el norte de poderle llegar a los clientes y a cada una de las personas a las que les puede llegar nuestro mensaje de una manera más concreta y más directa, más simple. Simplificar los mensajes y la forma en la que comunicamos es una de nuestras obsesiones en este momento. Usted lo mencionó hace unos minutos y es las decisiones que ha tomado Bancolombia alrededor de los mensajes, por ejemplo, del gobierno sobre la reducción de tasas en un momento en donde todavía las tasas del Banco de la República se mantienen altas y hay expectativas sobre lo que pueda ocurrir en las próximas reuniones de la Junta Directiva. ¿Cómo se relaciona el tema de la marca con este tipo de decisiones que abrió Bancolombia, y valga la pena el reconocimiento, cuando empezaron a reducir las tasas, por ejemplo, en tarjetas de crédito y en consumo? ¿Cómo se relaciona la marca con ese tipo de decisiones? ¿Qué ha pasado? ¿Hacia dónde se va a mover un poco la industria? Y ustedes, desde el punto de vista de marca, ¿cómo lo van a apalancar? Ha sido de absoluta coherencia, ¿no? Una marca tiene que ser consistente en todos sus puntos de actuación y el poder asumir y haber sido el primer banco en asumir la reducción de tasas de una manera tan significativa es una muestra de no solamente del propósito que tenemos en el banco de generar bienestar para todos, sino de las creencias que tiene la marca en su actuar. Esa sencillez, esa simplicidad, esa flexibilidad de la que te hablaba hace un rato, de entender las dinámicas del mercado, pero también las necesidades de las personas y poder actuar con prontitud, tiene todo que ver con esa respuesta. No es siempre sencillo tomar decisiones de negocio que, bueno, uno, que no han sido parte del día a día, o dos, que tienen una afectación sustancial también para todo el circuito del negocio, sino entender, aislar esos procesos y pensar primero en el cliente para poder entregarle lo mejor a nuestros clientes y, por supuesto, hacer negocios sostenibles y bien hechos, pero siendo coherentes. Eso es lo que hace la marca, es parte de la expresión de la marca constantemente y lo que nos hace consistentes en el tiempo y en cada una de las acciones que tenemos para las personas. Quisiera detenerme en dos temas que para el estudio son fundamentales. El primero, como le decía al principio, es un estudio en donde medimos el top of mind de los adultos, pero también medimos el de los niños y los jóvenes. ¿Cómo se relacionan ustedes con esa población entre infantil y juvenil? ¿Cómo se acerca una marca como Bancolombia tradicional, establecida y madura frente a estos mercados tecnológicos y transformadores? Parte importante de la transformación, de la evolución de marca que hicimos, tiene que ver con acercarnos más al público joven y lo hemos logrado. Ser también más empáticos y más directos, más simples en el mensaje es otro componente clave para poder acercarnos más a los jóvenes. Darle más luz a nuestro propósito. Cuando hablo de darle más luz a nuestro propósito, soy más enfática en esto, es hacerlo materializable, hacer que la gente lo palpe, que lo vea, que lo reciba en cada una de las iniciativas que tenemos. Hace parte también de ese acercamiento con públicos jóvenes que hoy están más que antes interesados en esa concreción de propósito, de creencias. Entonces, todo eso nos une allí y nos hace estar más presentes. Obviamente, el tener soluciones digitales cada vez más intensas, más profundas, más presentes en la vida de las personas, también es otro factor que nos ayuda a acercarnos mucho a los jóvenes. Y no solamente hablo de transacciones o de espacios digitales dedicados a transaccionalidad financiera, que facilitan un montón el pago con código QR, el poder tener recargada en la aplicación la tarjeta de crédito para hacer pagos, pero el poder hacer transferencias de forma sencilla, eso nos acerca muchísimo a los jóvenes. Pero tenemos otras iniciativas también que han sido, bueno, de mucho aprendizaje para nosotros porque ha sido entender dónde están los jóvenes ahorita y qué les interesa para entrar en su mundo de forma orgánica, para no invadir, sino aprender, entrar para aportar valor y aprender. Y uno de esos ejercicios ha sido
hacerlo con gaming. Hay más de 18 millones de gamers en Colombia y entender su comportamiento y sus necesidades, sus intereses, la pasión que tienen en este mundo ha sido súper interesante para nosotros. Imagínate, el año pasado creamos un modelo a través del cual tenemos un mapa de skills que se desarrollan en el juego y que nos permiten hacer una equivalencia con los perfiles de riesgo que determinamos en el banco. Entonces, hemos invitado a muchas personas a que a través de horas de juego, en determinados juegos que hemos seleccionado, nosotros podamos recolectar esa información de su comportamiento y a partir de allí crear modelos de riesgo para el otorgamiento de productos de crédito. Esto ha sido muy importante para nosotros porque lo hemos desarrollado en paralelo con una comunidad en Twitch, donde también nos conectamos con ellos y les aportamos valor al tiempo que aprendemos nosotros también, y con iniciativas como Gamebox, que han sido itinerantes y que nos han permitido ir por distintos lugares para propiciar partidas, para invitar a las personas a que de forma gratuita puedan acceder a estos espacios y sea de disfrute, sea de crecimiento para ellos también, entregarles otras herramientas que les puedan ser útiles. Entonces, lo que hemos hecho es crear un círculo en el que podamos entender a los jóvenes y transformarnos nosotros también, evolucionarnos nosotros para conectarnos con ellos de forma genuina, de forma auténtica, aprender cada vez más de ellos y de las tendencias para entregarles más valor, cada vez más presentes en el mundo de los contenidos orgánicos. El año pasado hicimos una iniciativa que realizamos por primera vez y que fue también muy valiosa, se llamó el Content Hub, y fue una invitación abierta a generadores de contenidos, no necesariamente personalidades o influencers, sino generadores de contenido que se quisieran acercar a nosotros para compartir en un día, al estilo de maratón, contenidos de educación financiera para compartir con el resto de la población. Se inscribieron más de 800 personas en la convocatoria. La idea era hacer 100 contenidos en un día, hicimos mucho más de 100 contenidos. Fue impresionante ver, los invitamos a nuestro edificio en Bogotá, en Atrio, y era impresionante ver cómo pasaban el día entero en todas las instalaciones del edificio, grabando contenidos, uniéndose entre ellos para hacer cosas más interesantes y poder apostarlas. Incluso vino gente de otras ciudades sin que nosotros cubriéramos sus gastos, lo hicieron por su propia cuenta, lo cual nos emocionó mucho porque significa que era algo que querían hacer y que les llamaba la atención. Y seguimos hoy compartiendo contenidos en nuestras redes, en nuestras plataformas sociales, de ese contenido que ellos crearon. Eso es parte de lo que hacemos por conectarnos con los jóvenes y los más jóvenes, y que además de entregarles valor, nos permiten sobre todo a nosotros aprender muchísimo. Doctora Adriana, finalmente una de las variables o dos variables que analizamos en el estudio de Top of Mind y que complementan el estudio son la percepción que tienen los encuestados de innovación y confianza de las marcas, lo que ellos creen que están generando las marcas y cuáles creen que son las más innovadoras o las que más generan confianza. En los dos ejercicios, pues a Bancolombia también le va bastante bien. ¿Cuáles han sido esos pilares y esos productos innovadores de que diferencian a Bancolombia del mercado y que le han permitido pues diferenciarse, digo bien, alrededor de estas competencias y de este mercado tan dinámico que hay? Mira, para nosotros es muy importante trabajar en la diferenciación y también en lo que significa la marca para las personas. Entonces, ese enfoque en la transformación digital que tiene el cliente siempre en el centro ha sido uno de los pilares más importantes del negocio y que nos ha llevado a nosotros a desarrollar esa cultura alrededor de la innovación. Y quiero que entendamos la innovación como la posibilidad de resolver problemas cotidianos de una forma diferente, simplificarlos, hacerlos más cercanos, más fáciles para las personas. Esa cultura alrededor de la innovación y esa obsesión por entregarle a las personas las mejores soluciones son el poder que nos da a ser parte de la cotidianidad, del día a día, de lo regular de las personas, de no buscar ese salto extraordinario, sino más bien de estar inmersos en el día a día de las personas con servicios financieros, pero también con servicios no financieros. Estar en todo lo que
nos saca de nuestra zona de confort, pero nos hace entregar una propuesta de valor cada vez más robusta y más significativa para la gente, es parte de lo que nos motiva y lo que constituye ese segundo pilar que nos ha movido. Esa diferenciación se logra cuando generas confianza, y la confianza tiene todo que ver con la consistencia, con que la gente sepa que nuestro propósito, nuestros valores, nuestros principios son firmes y que están y se expresan en cada una de las iniciativas que hacemos. Sabemos bien que no somos perfectos, que tenemos muchas cosas por mejorar, y eso es parte del ADN de esta marca, asumirse humilde y cercana, real, y para ser real hay que ser honestos. Hay cosas por mejorar, pero también hay un empeño constante, genuino, consistente en ser mejores para las personas, en desarrollar y en poder empoderar a las personas para que tomen mejores decisiones informadas, en entregarles herramientas que sean cada vez más útiles para su día a día, en poder contribuir al desarrollo de este país, que siempre decimos, llevamos orgullosamente en el nombre, en poder ser parte de cada origen, de cada proyecto, de cada negocio, de cada sueño de personas, para acompañarlos, para entregarles no solamente soluciones financieras, sino herramientas que les permitan llevarlos a otro nivel y ser esa marca que genuinamente y que constantemente está aprendiendo y evolucionando para ser mejor para los demás, para ser mejor para nuestros clientes. Eso creería yo es lo que nos ha mantenido en ese reconocimiento de innovación, como bien lo mencionas en el Top of Mind. Doctora Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación y por compartir la estrategia de Bancolombia en su Top of Mind. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes mil gracias por estar presentes en esta conversación y los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas.